Según cifras del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, en enero de 2019 se registraron 2.573 manifestaciones, equivalente a 86 protestas diarias en todo el país. En poco más de una semana, desde el 21 de enero hasta el 1 de febrero de 2019, Provea y el Observatorio de Conflictividad registraron 35 personas asesinadas en el contexto de manifestaciones, más del doble de la cifra contabilizada para todo el año 2018. 2018 es el segundo año con mayor cantidad de casos de violaciones a la libertad de expresión registrados en los últimos 17 años. La política pública basada en la construcción del miedo busca impedir la circulación de información confiable. 3 bloqueos masivos se registraron en una semana. La estatal CanTV bloqueó el acceso a Twitter, Instagram, Facebook, YouTube y Periscope. Los impedimentos en línea son una seria amenaza al único espacio de libertad en un ecosistema de medios mutilado y con poco alcance. Hoy es clara la relación de la libertad de expresión con otros derechos como asociación y protesta pacíficas. Levantar la voz alto y claro para proteger a quienes son perseguidos por este derecho es también contribuir a una vida digna en Venezuela. 8 de cada 10 hogares reportó que adultos y niños dejaron de tener una alimentación saludable basada en poca variedad. Esto se ratifica con hábitos familiares. Proteínas como granos y carnes de pollo y res solo se consumen en el almuerzo y apenas en 8% de hogares. Según el monitoreo que realizamos la segunda quincena de enero, el salario mínimo de 18.000 bolívares solo alcanzaría para comprar 1,5 kilos de carne de res. Venezuela sufre de emergencia humanitaria compleja reflejada en el deterioro del sistema hospitalario, la falta de medicinas y la desatención a los venezolanos. Al menos 18 servicios están paralizados. El presupuesto anual de 2018 alcanzó apenas para $7.000, lo que alcanzaba para cubrir un día de funcionamiento. En cuanto a las enfermedades crónicas, esclerosis y cáncer, de ellas 2.200 eran reconocidas por el Estado venezolano y recibían el tratamiento directamente del Estado, porque el Estado se convirtió en el único proveedor de este tratamiento. Sin embargo, desde el 2016 no se le entrega este medicamento a estas personas, lo que ha empeorado la salud de ellos, los han confinado a camas, a sillas de ruedas o incluso los han condenado a la muerte. La emergencia humanitaria compleja que sufre Venezuela ha causado un gran impacto en el derecho a la educación, el cual se ha materializado en millones de estudiantes que se han visto forzados a ausentarse o a abandonar la escuela, una infraestructura física y pedagógica colapsada y la gobernanza escolar desbordada por los hechos, lo cual implica la pérdida de capacidad educativa del Estado. La propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas ha calificado que las medidas coercitivas unilaterales son aquellas medidas económicas adoptadas por un Estado para obligar a otro a modificar su política. La forma más común de estas medidas coercitivas unilaterales, según la propia Oficina del Alto Comisionado, son los embargos, el boicot y la interrupción de las corrientes financieras. Las víctimas de estas medidas no son los lobistas que están en Washington, que están en Colombia, pidiendo el bloqueo de cuentas contra Venezuela. Esos no, ellos cobran en dólares. Las víctimas de estas medidas son los pobres que están en Venezuela y que sufren las dificultades de este tipo de acciones. Desde el año 2015 se han adoptado medidas coercitivas unilaterales. En el 2007 se prohibió el financiamiento a Venezuela a través de su empresa petrolera. En el 2018 se prohibió realizar operaciones con el petro. En el 2018 se prohibió las operaciones con oro. Más recientemente se ha adoptado una medida que es en la práctica un embargo, ¿no?, donde se han congelado las cuentas y los activos de PDVSA en los Estados Unidos. Hay una persecución financiera para asfixiar la economía del pueblo venezolano. Desde la propia Asamblea Nacional se ha promovido la intervención militar extranjera en Venezuela. La elección del presidente Nicolás Maduro Moros el 20 de mayo de 2018 con más del 67% de los votos y su juramentación el 10 de enero de 2019 ha permitido garantizar la estabilidad política, sentar las bases para iniciar la transformación profunda del modelo económico y productivo y avanzar en el cumplimiento de los objetivos del Plan Patria 2013-2019 que ya fue presentado como Ley de la República y que recoge los objetivos de desarrollo sustentables aprobados por la ONU. En este contexto, la acción política en educación superior mantuvo como línea impulsar la universidad popular y productiva, desarrollar el petro como mecanismo para la liberación de la economía de las sanciones internacionales, avanzar en la atención de las heridas de la guerra económica a la familia universitaria, colocar el conocimiento científico y la ciencia al servicio del pueblo y garantizar en un marco de paz social el disfrute y las conquistas y logros alcanzados por la revolución bolivariana. La comisión, cuando se pronuncia, normalmente se pronuncia sobre las situaciones de derechos humanos y la forma de resolverla, no hace un análisis político sobre las razones que puedan o no haber.
Lo que nos importa son las personas y la situación existe. Los 4 millones de migrantes, de venezolanos, con los cuales nos encontramos todos los días en nuestros países. Además de lo que la información diga, es la mejor evidencia de que las personas huyen en esta migración forzada de su país por hambre, por necesidad, por desabastecimiento. Y el primer deber de un gobierno es atender a su pueblo. Comprendo, la Comisión Interamericana rechaza, lo estoy diciendo yo, pero es consenso entre nuestros colegas, rechaza cualquier propuesta o acción de intervención militar en Venezuela, lo rechaza tajantemente. Pero más allá de ello, si el Estado anuncia compras millonarias de armamento para proteger la continuidad y la defensa de su gobierno, quiere decir que algunos recursos hay, el problema es cómo se priorizan. Entonces yo quisiera que nos digan cómo van a resolver este problema que lo venimos escuchando durante años y cuya existencia no se puede negar. Me parece que el principio fundamental de una democracia es que la gente pueda elegir la fuente de información y acceder a toda la información completa. Con respecto al tema de las medidas coercitivas económicas y el derecho a la salud, el Estado señala que en los años 2015, 2017, 2018 y 2019 sufrieron unas medidas coercitivas. Sin embargo, en 2015 lo que ocurrió fueron unas medidas a unos funcionarios públicos que inexplicablemente tenían cuentas en otros países en dólares. No era una medida en contra del Estado venezolano como tal. En 2017, 2018, 2019, que ellos señalan que ocurrieron esas medidas coercitivas, eso no podría explicar el hecho de que desde el 2014 es que cuando comienza la emergencia humanitaria compleja, el deterioro del sistema hospitalario comienza en esa época. Si nos atenemos a la escasez de medicamentos, comienza en el año 2016. El Estado tiene la costumbre de echarle la culpa a elementos extranjeros. Respecto a la situación política mencionada por el agente, es importante entender que esta misma comisión en el año 2018 determinó que el proceso electoral y el llamado que se estaba llevando a cabo no era ni justo ni libre y que se tenía que realizar un nuevo proceso para que de esta forma los venezolanos pudieran ejercer su derecho al voto. Usted también preguntaba cómo podemos resolver esto. Lo hemos planteado en diferentes audiencias, ustedes tienen en sus manos la posibilidad. Los Estados Unidos es un Estado que está violando flagrantemente la Carta de la OEA, la Declaración Americana de Derechos Humanos y todos los tratados. Otros estados que son parte de esta organización, como es el caso de Colombia, es un actor principal del bloqueo contra Venezuela. Ustedes tienen jurisdicción sobre cada uno de esos estados, ¿sí? Hacen comunicados, dictan medidas cautelares, convocan audiencias, envían cartas. La Comisión tiene en sus manos los mecanismos para atender este tema. El tema de la ayuda, de la supuesta ayuda humanitaria. Ahí es importante aclarar que el tema del bloqueo económico contra Venezuela no se limita a la congelación de recursos, sino que tiene fundamentalmente bloquear las corrientes financieras. Venezuela tiene dificultades para mover cuentas en el mundo, como lo hemos dicho en otras audiencias. Ustedes saben bien que Venezuela presentó su denuncia a la Carta de la Organización de Estados Americanos, la cual se hará efectiva en el mes de abril del 2018. Nuestro Estado ha decidido soberanamente privilegiar su trabajo en materia de derechos humanos con el sistema de las Naciones Unidas. Hemos extendido una visita a la señora Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos y esperamos poder tenerla pronto en Venezuela. Pero entiendan que es una posición soberana del Estado venezolano de privilegiar el trabajo con el sistema universal y no con el sistema interamericano de derechos humanos. Es una pena, entonces debo entender que en nuestro próximo periodo de sesiones ya no los tendremos por aquí. Si es así, pues hasta luego.